permitiendo la apertura de los canales iónicos de cloro que van a hiperpolarizar la membrana o la neurona, ¿ya? Entonces, esta neurona queda, por lo tanto, con cargas negativas y queda inhibida, deprimida. Y todas estas acciones van a determinar las acciones inhibitorias que tienen los benzodiazepínicos. Es decir, el paciente le produce sueño, le produce disminución de la ansiedad, que son los principales lugares que quieren, ¿sí? Que quiten la ansiedad, por eso se llaman ansiolíticos, y que le produzcan sueño, que se llaman hipnóticos. Y cuando la dosis se sigue incrementando, este mismo mecanismo se produce en otro tipo de neuronas más profundas. Mientras más aumenta la dosis, el benzodiazepínico alcanza un efecto más profundo, que incluso pudiera llegar a ser anestésico, decíamos en la diapositiva, cuando las dosis son muy altotas. Y como vamos a ver anestésicos enseguida, ahí vamos a definir las diferencias que serían entre un sedante hipnótico y que se convierta en un anestésico, ¿ya? Ahora, si un paciente se intoxica por benzodiazepínicos, que pasa muy frecuentemente, bueno, obviamente no son intoxicaciones accidentales, sino son intoxicaciones buscadas con el fin de hacerse daño, con intentos de suicidio, ¿sí? Entonces, estos medicamentos son seguros, hemos dicho. ¿Por qué? Porque para llegar a tener una dosis en que le lleve a un paciente al coma y que se muera directamente por el medicamento, es muy poco probable porque necesitaría dosis muy altas. Sin embargo, si el paciente es susceptible al medicamento y toma una dosis alta, ¿no?, una sobredosis, puede entrar en un estado de intoxicación por benzodiazepínicos. ¿Cómo va a estar el paciente intoxicado con benzodiazepínicos? En el estado de conciencia. Matías Ruiz, ¿qué dice? Para ver el antídoto que les voy a dar. ¿Cómo estaría el paciente en su estado de conciencia si llega intoxicado por benzodiazepínicos? ¿Estaría, perdón? No escuché nada, disculpe. ¿Podría estar inconsciente si está intoxicado? Sí, pudiera estar en un estado de inconsciencia, no realmente en una inconsciencia profunda, como un coma profundo, ¿ya? Pero sí pudiera llegar incluso a estar en un estado de coma, con un Glasgow bajo, un Glasgow, escala de Glasgow, que es para ver los estados neurológicos, que pudiera estar en unos 9, 10 o incluso en coma con 8 o 7, pudiera estar el paciente así. Por lo general, vienen en estados que no llegan al coma, sino que están una escalita antes del coma, ¿sí? Que se llama paciente estuporoso, ¿sí? Entonces, con escalas de Glasgow de 10, de 11, de 9, ¿ya? Ya de 8 para abajo está en coma. Los pacientes van a estar muy somnolientos, muy estuporosos. ¿Qué más pueden tener en su intoxicación en cuanto a pupilas, por ejemplo? Ananda, ¿qué piensa? No estoy segura, doctor, pero creo que podría tener las pupilas así más pequeñas, como miopes. Muy bien, excelente pensado. ¿Por qué? Es que porque está afectado el estado de la conciencia y se puede que disminuyan los reflejos. Ya, y también ¿por qué? Porque está inhibido, ¿no? Porque está inhibido. Póngase que está otro paciente, en cambio, excitado neurológicamente, esas pupilas van a estar con más acción simpática y van a estar, ¿sí?, midiáticas. Entonces, están con pupilas pequeñas. ¿Cómo estará en la parte respiratoria Joaquina Hidrobo? La intoxicación es marcada. Tal vez con bradicardia. Bueno, respiratoria. Bradicardia es de corazón. Ay, perdón. Claro. Respirando con dificultad, tal vez. Ya, o sea, eso sería disnea. Sí, entonces disnea es dificultad para respirar. Más bien se afectaría la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero en casos graves, es decir, empezaría a ser una bradipnea, eso se llama, ¿no? La baja de la frecuencia respiratoria, una bradipnea. Pero por lo general los pacientes no están tan afectados en la parte respiratoria, porque como hemos dicho, necesita una concentración muy alta para que empiece a deprimir el centro respiratorio, es decir, que no afecte solo la corteza, ¿ya?, que no afecte solo el sistema límbico, mesolímbico,
sino que empiece a afectar ya la zona más profunda, como es el puente, el tronco, el bulbo, ¿sí? Donde está la parte respiratoria y cardíaca. Entonces, si un paciente realmente se intoxicara así como una dosis demasiadamente exagerada y concomitantemente con otras sustancias, por ejemplo, alcohol y benzodiazepínicos, ahí sí pudiera alcanzar, por ejemplo, llegar a tal vez a un estado de coma o incluso paro respiratorio, ¿ya? Estar muy atento. Pero entonces, paro respiratorio no es lo más común, pero sí pudiera darse. El paciente podría estar algo bradínico, eso sí. En la frecuencia cardíaca no va a afectarse realmente al inicio, ¿sí? Ya sería el caso de que esté muy marcador también para que haga una bradicardia. No es lo característico de un síndrome toxicológico por benzodiazepínicos, la bradicardia, ¿ya? El paciente va a estar con alteración de conciencia, pupilas mióticas, bradínico y no va a estar hipotenso, nada de eso, ¿ya? Y le vemos al paciente y vemos sus pupilitas y le decimos qué es lo que tomaba y nos dice estaba tomando alprazolam, ¿ya? Clonazepam, librazolam, clobazam, cualquiera de sus medicamentos que ustedes podían haber visto ya en su vademecum, que existe de los benzodiazepínicos. Y decimos el paciente está intoxicado con benzodiazepínicos, ¿ya? ¿Qué le vamos a dar? Un antídoto. Tenemos un antídoto que es el flumazenil y me parece que no les dije la dosis, ¿no es cierto? El flumazenil. ¿Ya? Este es una ampollita que viene en nuestro país con el nombre comercial que se llama Lanexate, así unido, Lanexate. Son ampollitas de 0,5 miligramos, ¿sí? Entonces, esta ampollita la vamos a colocar en un paciente adulto, ¿sí? Que tenga intoxicación por benzodiazepínicos. Y vamos a colocarle 0,5 miligramos, es decir, toda la ampolla, para no estar entre dosis, para que no se confunda, una ampolla, ¿ya? 0,5 miligramos. En caso de que alguna vez tenga un paciente intoxicado por benzodiazepínicos, acuérdense que si hay un antídoto que se llama flumazenil. De hecho, ustedes han visto que antipsicóticos no tienen antídotos en caso de intoxicación, ¿cierto? No hemos dicho nada. Antidepresivos, si un paciente tiene antidepresivos tampoco hay antídotos. Pero aquí se intoxica por estas sustancias, sí, ahí está. Entonces, 0,5 miligramos, que va a ser en menos de un minuto, se administra el flumazenil. Y no hace falta unos ml, con 5 ml de hecho. Y si el paciente no responde, se puede probar cada 3 minutos una nueva dosis. Si ustedes dicen que no es que esto tiene características de ser intoxicación por benzodiazepínico, o lo que pasa frecuentemente que el familiar del paciente suicida, potencialmente suicida, nos trae los sachets de los productos que tomó, ¿no? Y dice, mire, esto lo encontré al lado de la cama, esto se ha tomado. Vemos ahí, no sé, unas 10 cajas de benzodiazepínicos, ¿ya? Recién estoy intoxicado por esto, aparte ya le veo clínicamente, digo, sí, debe ser eso. Entonces, las ampollitas de flumazenil se puede repetir cada 3 minutos, 0,5 miligramos cada 3 minutos, si tiene respuesta, hasta llegar a 6 ampollas. Sí, hasta 3 miligramos en total. Si vemos que el paciente no responde a esta cantidad de dosis, debemos considerar que el diagnóstico no está correcto. Tal vez está como intoxicado por otra cosa, ¿ya? Pero porque normalmente ya la máxima primera, segunda, tercera ampolla, el paciente ya empieza a mejorar, empieza a levantarse de ese estado de conciencia alterada que tenga, ¿ya? Eso en cuanto al flumazenil. Y el solpiden, que es el otro grupo de medicamentos, este es un representante que vamos a ver acá, que son estos de aquí. Estos ya lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, el solpiden, ¿sí? Ya, aquí está. Estos se llaman inductores del sueño. Realmente no son benzodiazepínicos, se parece mucho. ¿Por qué se parece mucho? Porque tienen su acción en el mismo receptor GABA, o sea, si son GABAérgicos, pero no justamente en la porción superior del receptor, ¿sí? Sino que tienen una acción en el mismo receptor GABA, en la misma unión alfa, ¿sí? Gamma, aquí, de las dos unidades del receptor GABA, pero en una parte más cercana ya a la membrana. Entonces, este tipo de receptores que responden a estos medicamentos no están en las capas en las partes más profundas del cerebro, ¿ya? Que actúa este medicamento. Entonces, este medicamento actúa más a nivel de la corteza, hasta el máximo a nivel del sistema límbico, produciendo sueño y produciendo disminución de la ansiedad.
pero no van a producir un efecto tan marcado como, por ejemplo, ser depresores respiratorios o lo que les dije en ese momento, que es el paciente ya cuando tiene lesiones del tronco. Ya, entonces, si tenemos un paciente que tiene ansiedad, ¿sí? Tiene más ansiedad que el problema de insomnio, escogemos un benzodiazepínico, ¿sí? Son los ansiolíticos por excelencia. Pero si el problema principal es más insomnio que ansiedad, escogemos los inductores del sueño, que son el Zolpidem y unos más. Juan Mateo. Doctor, pero creo que estoy confundido. Al comienzo de la clase yo pensaba que los benzodiazepínicos eran así como un tipo en general, y los diazepam, el midazolam, entonces eran parte de los benzodiazepínicos. Ah, ya. A ver, los Sí, benzodiazepínicos son la familia, como por decir exacto, antipsicóticos. Y a esta familia pertenecen todos estos medicamentos que están claro, acá. también el Zolpidem y todos estos aquí. No, no son benzodiazepínicos. Zolpidem no es un benzodiazepínico. Funciona igual que un benzodiazepínico, pero no es un benzodiazepínico. ¿Sí? ¿Y cuáles serían? No es un benzodiazepínico. Sí, por eso cuando utilizamos estos no son benzodiazepínicos. Se parecen mucho en su mecanismo de acción y se los pone prácticamente en el mismo grupo, se puede decir así, pero no son medicamentos benzodiazepínicos como molécula en sí. De hecho, no pertenecen en sí a la familia de benzodiazepínicos, sino a los llamados inductores del sueño. ¿Y por qué es la diferencia incluso? Porque los tipos de receptores de benzodiazepínicos y todo medicamento benzodiazepínico, ¿sí? Alprazolam, clobazam, librazolam, cualquiera que ustedes quieran de los benzodiazepínicos, tiene la propiedad de causar dependencia. ¿Sí? Cuando se utilizan por varias semanas, meses, el paciente tomando esto constantemente porque tiene un estado de ansiedad o porque está con convulsiones, también se le dio un benzodiazepínico asociado al paciente que tiene un anticonvulsivante aparte. Esos pacientes, cuando queramos suspender el benzodiazepínico, no lo vamos a poder hacer de una. Tenemos que hacerlo con un descarte progresivo porque causa dependencia, igual que cualquier droga. ¿Sí? Dependencia física, dependencia psíquica. En cambio, los inductores de sueño no causan dependencia, porque estos receptores para estos medicamentos no están en los lugares en los que el sistema nervioso central, sobre todo, tiene más capacidad de producir dependencias. Así que estos medicamentos, por ejemplo, Zolpidem, Zopiclona, Esopiclona, que los vamos a ver ahora al final, no tienen necesidad de receta especial, mientras que los benzodiazepínicos, todos ellos necesitan una receta especial. Nosotros no podemos tener una receta nuestra, ¿ya? Normalita, y ponerle ahí clonazepam, por decir, ¿ya? 1 miligramo, tabletas, ni sé cuánto, tomarse una cada noche. No podemos hacer eso. Necesitamos un recetario especial para los benzodiazepínicos, porque son parte de un grupo de medicamentos que un médico tiene que conseguirse un recetario especial que se llama recetario retenido, que es justamente para medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Y estos medicamentos son los benzodiazepínicos, los opioides que vamos a ver más luego, ¿ya? Y los barbitúricos. Entonces, si un médico va a dar una receta normal así, no le van a vender. En cambio, si ponemos Zolpidem, Zopiclona, Zopiclona, eso se le va a vender sin ningún problema, porque no es un benzodiazepínico, porque se parece, claro, en acción mucho, pero no es benzodiazepínico y no causa adicción. ¿Sí, Juan Mateo? Listo. Gracias. Y más bien gracias por la pregunta, porque me permitió aclarar también esa parte de la receta. ¿Alguien más me quería hacer una consulta? Por favor, déjenme ver. Sí, era yo, doctor, pero ya me respondiendo la pregunta. Ah, buenas, ya bueno, Sí. por un lado ya. Sí, porque digo que pensaba que bajar una mano. Ya, pues, no quería perder la idea. Bueno, entonces miren, por lo tanto, entonces, todos esos terminados en PAM, ¿no? Librazolam, diazepam, ¿sí? Clonazepam, todos esos son benzodiazepínicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos Zolpidem, tenemos otra molécula que es inductor del sueño, que es la Zopiclona, y la otra que es la Esopiclona, ¿ya? Tenemos los más conocidos que tenemos también en nuestro medio, y tenemos estas presentaciones, ¿ya? También tiene vida medias largas, es decir, que la administración va a ser una vez en el día, como obviamente el efecto que queremos es inducir el sueño, tendrá que tomar en la noche, pues, ¿no? ¿Sí? Y esto vamos a ocuparlo sobre todo en pacientes que tienen insomnio, ¿ya? Insomnio. Así es que
les vamos a dar una tabletita en la noche. Podríamos empezar por, miren cómo si se puede ranurar, aquí viene la fotito. Quiere decir esta tabletita así con esta línea. No es que le hacen así porque quede más bonita, quiere decir que nosotros vemos la caja y sabemos que la podemos ranurar sin ningún problema, ¿ya? No tenemos que estar cortando con cuchillo ni nada. Simplemente coger el track y ya se divide solita, ¿ya? Con una ayudita pequeña. Entonces las dosis van a ir podrían ir a la presentación que vengan, si estuviera de 5 miligramos, dar una media comprimido, pero realmente las dosis más recomendadas van a estar entre un medio comprimido, 5 miligramos, hasta 10 miligramos en la noche. Si es que el insomnio ustedes empiezan a tratar, y si tengo un problema de insomnio, dar con seguridad este medicamento no tiene realmente las contraindicaciones graves, excepto que el paciente tenga mucha toma de alcohol. Entonces, si toma mucho alcohol y viene en las noches, y encima de eso tiene problemas de insomnio y todo, y toma estos, pudiera ser que en la madrugada le dé un sueño mayor a lo esperado y que pudiera de repente vomitar, aspirarse, que es el principal riesgo cuando el paciente está en alteración de conciencia, ligado, por ejemplo, al alcohol, que vomitan y se aspiran. ¿Ya? De lo contrario, este paciente no hay ninguna otra contraindicación mayor y le vamos a utilizar con seguridad, ¿ya? Una vez por noche, con eso es suficiente. Al día siguiente tiene una sensación de haber tenido un sueño reparador, es decir, de levantarse bien, y pues le ayuda bastante en ese problema que tiene de insomnio. ¿Ya? Entonces, son seguros, claro que sí, no producen depresión neurológica respiratoria, se pudieran utilizar en el embarazo. Si es el problema del insomnio sería muy marcado, se lo va a utilizar, si no, es preferible, ya saben, siempre no utilizarlos. Mientras que los benzodiazepínicos es mejor no utilizar en el embarazo, no es que son categoría X, no tienen teratogenicidad, sino que los benzodiazepínicos en el embarazo, sí creo que les dije, la paciente embarazada tiene dos posibilidades con el embarazo, si está tomando benzodiazepínicos. El uno es que si recibe benzodiazepínicos en las horas previas a que nazca su bebé, ¿ya? Va el bebé a nacer deprimido, con depresión neurológica, ¿sí? Va a nacer sin llorar, sin respirar, inconsciente, y va a necesitar ser manejado de urgencia, de emergencia. Y incluso ahí consideraríamos colocarle, incluso al mismo bebé recién nacido, flumazepina, dosis obviamente pediátricas. Y en cambio, si es que el bebé ya está recibiendo por algunos meses el benzodiazepínico que su mamá está tomando, revisa la barrera placentaria, son muy lipofílicos, el bebé nacería con abstinencia, ¿sí? El momento en que sale de su madre ya no tiene la percepción del medicamento en sí, porque le estaba pasando por la circulación placentaria, a las pocas horas el bebé empezaría a hacer abstinencia, taquicardia, irritabilidad y probablemente depresión neurológica también asociada, y el bebé necesitaría ser tratado de emergencia. Entonces, pues, por esas razones no debería recibir benzodiazepínicos en el embarazo, excepto que, como siempre decimos, el riesgo sea menor que el beneficio. Entonces ahí sí. Y aquí en este caso, si son más seguros, idealmente no les damos a las mujeres embarazadas, pero si bueno, el problema es muy marcado, le podríamos dar y no tendría ese riesgo de nacer así y no causan adicción. Entonces, tabletas de Zolpidem 10 miligramos, tabletas en este caso de Sopiclona de 7,5 miligramos, y así mismo empezamos con una tabletita por noche. ¿Sí? Siempre se le pide que tome una horita antes de acostarse, pero obviamente el sueño tiene que ser dependiendo de la actividad, ¿no? Si dice, yo me quiero levantar a las 5 de la mañana, pero necesito dormir a las 9, 9 y media, porque mi trabajo es esto, el otro, y no puedo dormir realmente, y por más que quiero dormir, me quedo dormido recién a la 1 de la mañana, y tengo pocas horas de sueño, y al día siguiente no puedo funcionar. Bueno, ya veremos que realmente si está con ese problema de insomnio, que no es una sola vez que he tenido eso, sino que es un problema repetitivo de mucho tiempo, no porque una vez no puede dormir, le vamos a dar medicamentos. Y al final decimos, ya decidamos dar un inductor de sueño, le damos y empezamos con una tabletita por noche, que podría ser esta Sopiclona, que también es barata, digamos, relativamente, y que el paciente puede tomar con seguridad. ¿Ya? ¿Alguien me quería preguntar, perdón? Era yo de nuevo, doctor, pero también me respondió, iba a decir si es que la Sopiclona y la Esociclona ¿Esopiclona? puede, o sea, son también inductores de sueño, pero ya me Claro que sí, exacto. Los tres son inductores de sueño. Zolpidem, Sopiclona y Esopiclona. Ya es. Muy bien, ya.
Entonces, la esopiclona, en cambio, viene en presentaciones de 3 miligramos. Y asimismo, la dosis podría ser fraccionada. Cuando viene así ranurada, quiere decir que podríamos dar la mitad, por ejemplo, de la dosis. Ustedes ya como inherente, ¿sí? Pero la mayoría de pacientes pueden responder a la dosis completa de los 3 miligramos. Entonces, podríamos dar una media, un medio comprimido de estos, por ejemplo. ¿Ya? Tómese medio comprimido de esopiclona en la noche. ¿Ya? ¿A qué hora? No, una hora antes de que se quiera dormir. Si quiere dormirse en hora 10, 11, 12 de la noche, ¿ya? Entonces, a las 11, si quiere dormir a las 12, ¿ya? Y al día siguiente, ¿cuántas horas le va a durar el efecto, no? Le va a durar el efecto aproximadamente lo más importante para tener sueño, unas 6 horas, ¿sí? Máximo 8 horas. Y al día siguiente se levanta muy bien y va sin efectos secundarios a hacer sus actividades. Preguntita. Tenía una compañera. Digan nomás. Sí, doctor, mi pregunta era, usted nos dijo que no puede, o sea, la sopiclona, por ejemplo, no va a generar adicción, pero, o sea, también hay casos en los que los pacientes, como que si no toman esa pastilla ya no pueden dormir. Entonces, ¿cómo se generaría ese mecanismo? Ya, hay dos tipos de adicción, ¿no? Que es la dependencia primero, antes de la adicción. Antes de que un paciente sea adicto, necesita desarrollar dependencia, ¿sí? Y antes de desarrollar dependencia, desarrollan tolerancia. Entonces, ¿qué son las palabras? Para de repente, si no están claros en eso. Si tenemos un paciente, es que no hemos visto toxicología, ¿no? Pero puede que ya en el libro nos haya dicho bastantes cosas de eso, pero aclaremos. El paciente empieza a tomar un fármaco, cualquiera que esto sea, o una sustancia, y, por decir, con 1 miligramo tenía el efecto al inicio. Después, ya con 1 miligramo no hace ese efecto, necesita 2, ¿ya? Necesita 3, y ahí recién le da ese efecto. Eso es tolerancia, ¿sí? Cada vez necesita dosis más alta para desarrollar el efecto deseado. Estos medicamentos que desarrollan o tienen la capacidad de desarrollar tolerancia, asimismo tienen en nuestro sistema nervioso central la capacidad de desarrollar dependencia. Es decir, que en el momento en que vamos a dejar el fármaco, se desarrolla alguna molestia en este paciente, tanto física, taquicardia, sudoración, náuseas, ¿ya? Alteración del sensoriyo, o psíquica, que tenga la necesidad de recibir esa sustancia. Entonces, si un paciente suspende la sopiclona, no va a tener esa necesidad que su cerebro le dice, toma el medicamento, ¿sí? Necesito el medicamento, sino que si el paciente que no toma, no va a poder dormir, que es diferente. Es decir, que no tiene el efecto que estaba dando el fármaco. Ahí pueden haber dos razones. Uno, que de hecho el medicamento no causa tolerancia, entonces el paciente en el momento en que deja, no va a tener ninguna cuestión de ansiedades ni nada, pero sí no va a poder dormir, realmente es el problema del insomnio muy marcado. Y va a ser más bien por el efecto ya que no se está dando dentro de su sistema nervioso central con estos medicamentos. Sí, pero no va a tener esa necesidad que si como un adicto, cuando deja la sustancia y ya no puede, ya no está recibiendo, pues tiene todo ese síndrome de abstinencia. Estos medicamentos no van a dar síndrome de abstinencia. Lo que sí puede pasar es que si la persona que tiene el insomnio tiene un poquito de ansiedad, tiene un poquito también de que no ha hecho alguna terapia asociada para que este sueño sea más fisiológico, algo más todavía está perturbando esas horas de sueño, entonces va a necesitar el medicamento otra vez. Pero realmente no va a tener síndrome de abstinencia ni va a requerir de que le demos algo más para compensar este síndrome de abstinencia. A eso se podría deber. Y también de que cada paciente responde de diferente manera, ¿sí? Hay pacientes que responden, por ejemplo, con el 1 miligramo de esopiclona. Hay otros que responden con 3, ¿sí? Va a depender de cada cerebro, del comportamiento, porque recuerden aquí que estamos metidos en un área de la corteza y unida al sistema límbico, el sistema, después de esto al sistema mesolímbico, y son sistemas realmente de complejidad muy marcada que todavía están algunas cosas ahí medio en el limbo, ¿sí? Que no se sabe muy bien cómo actuar dependiendo de cada paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si su paciente tiene un problema que está asociado en la noche por algo, o tiene que
tiene el día siguiente que hacer alguna otra actividad y está todo el rato pensando en eso. Entonces, habrá que ver si es que el fármaco le está ayudando, le estaba ayudando previamente, pues tiene que seguir tomando, ¿no? Sí, si no puede dejar después de un tiempo, no, aquí no se necesita un tiempo especial, ¿no? Que vamos a tomar 2 meses, 3 meses. Va a necesitarse el tiempo que requiere ese paciente. Mientras que los benzodiazepínicos, si es que ya vamos a decir que necesita a largo plazo, sabemos y debemos decirle al paciente que eso puede desarrollar de dependencia y que tiene que saber eso el paciente, ¿no? Pero que le vamos a dar porque le va a ayudar. Por ejemplo, en caso de que el paciente requiera asociación de benzodiazepínicos, por ejemplo, con carbamazepina. El paciente toma carbamazepina más clonazepam. Está bien, ¿sí? Que este medicamento le va a ayudar a que inhiba el estado del dolor. La carbamazepina, en cambio, para el efecto convulsivo antidiurético que adictivo. Al paciente también se le podría dar estos medicamentos en ciertos pacientes que su problema de la epilepsia está asociado, por ejemplo, a trastorno del sueño. También le pueden dar, pero no como asociación anticonvulsivante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí están algunas pequeñas diferencias más que nos dicen que los benzodiazepínicos no son igualitos, ¿sí? 100% a los inductores de sueño, aunque se parece mucho su efecto, como vieron ahí. ¿Bien? A eso se debe, mi querida María Daniela. Entonces, ahí estaríamos con esto, ¿ya? Con esta clase. ¿Tienen una pregunta más de esto o para ver ya la parte de anestésicos? ¿Ya no? ¿De eso estamos bien hasta aquí? Ya, entonces voy a abrir la clase de anestésicos para que podamos. Ustedes pueden abrir su Vademecum para ver qué anestésicos tenemos, cómo tenemos los nombres de los anestésicos, para que pregunten ahí en base a lo que puedan ver de los anestésicos que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Y voy a abrir esta clase. Esta clase va a ser de lo que se denomina manejo del dolor. Y vamos a ponerle aquí a los anestésicos porque, bueno, si bien es cierto, no siempre es para manejar el dolor, pero también nos sirven para eso. Y en cambio vamos a ver después de esto los opioides y los AINES, ¿ya? Y los AINES. Bueno, les voy a compartirles esta clasecita de acá. Ya ven ahí una fotito, pues está una niñita que le están dando una mascarillada, que en este caso sería con un anestésico, ¿ya? ¿Para qué? Para que empiece a tener su anestesia y que se deje hacer el procedimiento que le van a hacer, ¿no? No le permitan que le hagan un procedimiento, que le operen, ya. Sobre todo para nivel de operaciones se va a utilizar este anestésico. Pero también tenemos anestésicos que no solamente pertenecen a este grupo, que son inhalatorios, sino que también existen anestésicos que son locales, tópicos, en presentación también tópica, por ejemplo, para un dedo que está cortado, le ponemos un anestésico aquí nada más. Ya hay anestesias regionales en las que se puede bloquear todo un brazo. Este problema tiene, por ejemplo, dolores por un tumor en todo un brazo, ya le podemos bloquear, o hace el anestesiólogo que maneja el dolor, hace un bloqueo de todo el brazo, ¿ya? No le duele, está bloqueado, está anestesiada esa zona. También tenemos anestesias que no son generales, como anestesias raquídeas, cuando una persona va a dar a luz, cuando le van a operar la apendicitis, por ejemplo, ¿ya? Y veamos entonces qué son anestésicos, a qué se los define. Ya habíamos dicho hace un momento que los benzodiazepínicos, cuando están en dosis altas, cuando están en concentraciones muy altas, pueden llegar incluso a ser anestésicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Un anestésico, para que sea considerado así como con este nombre, ¿sí?, es una sustancia capaz de producir los siguientes efectos, no uno de ellos, sino todos estos efectos. Si produce todos estos efectos, es un anestésico. Entonces, ya vamos a ver cuál es la diferencia con los benzodiazepínicos crecientemente. Ya, va a causar alteración de la conciencia, llevándole incluso al punto de inconsciencia. Es decir, llevándole incluso, inconsciencia es una escala de coma de Glasgow de 8 o menos. ¿Ya? Ya. Ese es un medicamento anestésico. ¿Ya? Estamos hablando de anestesia general. 2, que produzca amnesia. Es decir, que el paciente no recuerde nada del evento mientras dura el efecto de la anestesia. Hasta aquí los benzodiazepínicos sí se parecen. El benzodiazepínico en dosis muy alta, pero no puede causar inconsciencia. Dosis muy alta, pero puede hipotéticamente podría. Amnesia. Los benzodiazepínicos sí causan amnesia. ¿Ya? Al paciente le sedamos, le llevamos a un estado de alteración de conciencia
no solamente está con el sedante benzodiazepínico, está ese momento quitada la ansiedad, sino que le hemos hecho que el paciente se cede y vaya a hipnosis, se quede dormido. Después se levanta y no se acuerda de ese momento, esos minutos que estuvo en ese estado de sueño por el benzodiazepínico. Hasta aquí se parece, ¿ya? Aunque el anestésico necesita una dosis normal, no una sobredosis, para causar inconsciencia. Ahí está teniendo una diferencia. Luego, causa analgesia, es decir, que quita el dolor. Ahí sí la diferencia total con los benzodiazepínicos, que esos medicamentos no son utilizados con el fin de causar analgesia, ¿ya? Y por eso decíamos, sirve como anestésico, pero en dosis muy alta. Entonces, como no queremos nunca llegar a dosis muy altas, los benzodiazepínicos nos van a servir para ayudar a la anestesia, pero no es el principal anestésico, ¿ya? Entonces, esto es analgesia, ¿ya? Cualquiera de estos es analgesia. Cuarto, causa inhibición de los reflejos autonómicos, es decir, que el paciente no tiene los reflejos de delusión, el reflejo de tos, ¿ya? Tiene también los reflejos pupilares, ¿sí? Tiene también la parte autonómica de la respiración, deja de respirar por su cuenta. Eso no pasa con los medicamentos benzodiazepínicos, excepto que estuvieron en una sobredosis terrible, ¿ya? Pero en cambio acá, con las dosis normales y la dosis tóxica mínima, ya se puede llegar a estos problemas que ocurren con muchos pacientes que deben haber escuchado en las clínicas, a veces clandestinas, con otras no, en las que el paciente se le anestesia y después nunca más se levantó. ¿Por qué? Porque se inhibió sus reflejos autonómicos, incluido respiración, presión arterial, ¿ya? Y la parte cardíaca, y el paciente hace un paro cardiorrespiratorio y muere por eso. Entonces ahí vamos a ver también que los anestésicos van a necesitar también unas fases. Cuando estamos en la fase más alta, ahí es el riesgo principal cuando ocurren estos problemas de las anestesias, ¿no? Y la relajación musculoesquelética, que es el quinto elemento. Entonces el paciente está con los músculos relajados. Esto no pasa con los benzodiazepínicos. Los benzodiazepínicos, los músculos no se relajan. El paciente se relaja de su cerebro, ¿sí? Está menos ansioso, pero los músculos no pierden todo. En cambio, en los anestésicos, el músculo pierde todo. Entonces, todos estos son los efectos de un anestésico general, ¿ya? Entonces, como vemos, son diferentes los efectos del benzodiazepínico, ¿ya? Algo se parece hasta aquí, pero todo lo demás ya es diferente. Y si esto causa todo esto una sustancia, le llamaremos anestesia. Anestésico general, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver luego cómo actúan los anestésicos tópicos. O sea, por ejemplo, este mismo medicamento que vemos que viene vía el uso para varias vías. Aquí nos dice que este medicamento viene en un frasco, se llama lidocaína, y su nombre comercial, que es el que más se lo conoce, más que lidocaína, es la silocaína. Y nosotros, cuando estamos trabajando en cualquier hospital, centro de salud, básico incluso, decimos dame el silocaína, ¿no? O dame el lidocaína. Y este medicamento, si alguna vez han visto en un hospital, en un centro de salud que ya tienen la oportunidad, lo van a ver que tiene este color siempre, de color azul, y la tapa también tiene esta cosita azul, acá abajito, y acá adentro tiene un cauchito azul. Entonces siempre va a ser de color azul. ¿Por qué razón? Porque no tiene epinefrina, porque existen las dos presentaciones de este medicamento, que hay lidocaína sin epinefrina y lidocaína con epinefrina. La con epinefrina viene de color rojo. ¿Por qué? Porque es riesgoso. ¿Qué tal si hacemos una infiltración y metemos la jeringuilla y empezamos a infiltrar, por ejemplo, aquí no, pero por ejemplo en un dedo, en una mano, y utilizamos con epinefrina? Ya vamos a ver las contraindicaciones de ese medicamento así con epinefrina. Si ponemos aquí en un dedo, o en una nariz, o en un lóbulo de la oreja, o en el labio, o en un párpado que se acaba de cortar porque se cayó con el ojo, con la ceja, está roto aquí el párpado y la ceja, y le empezamos a suturar, pero para suturarle, ¿qué pedimos? Anestesia. No vamos a poner anestesia general para una sutura en la cejita. Ponemos anestésico local. Entonces, este anestésico local es este medicamento. Si le ponemos lidocaína, pero con epinefrina en un párpado, como tiene epinefrina, va a causar vasoconstricción. Y el paciente puede hacer necrosis del párpado. ¿Sí? Puede perder el párpado. O puede perder una parte del labio, porque se necrosa, o la punta de la nariz, imagínense. Así es que, por eso existen estos medicamentos. Al final les vamos a dar las explicaciones de eso. Y miren cómo viene al 2%. Esto quiere decir que tiene 20 miligramos por cada ml, por la concentración que hemos dicho que equivale siempre al 2%. Y solamente para ver estas pilas, porque les pregunté a algunos no podían, voy a repetir con ustedes.
¿Sí? Víctor Eduardo, ¿por qué tendría 20 miligramos cada ml? Háganos acuerdo. ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya. ¿Por qué tendría 20 miligramos cada ml esta concentración? Víctor Eduardo. No sabría decirlo, doctor, no me acuerdo. Ya. ¿Quién se acuerda, por favor? Verán, siempre que tenemos un medicamento, cualquiera, que venga en porcentaje, aquí está, porcentaje. Quiere decir que tiene cualquier medicamento que venga en porcentaje, quiere decir que tiene gramos por ciento. Es decir, este producto tiene 2 gramos por ciento, 2 gramos en 100, que quiere decir que tiene 2000 miligramos, 2 gramos o 2000 miligramos en 100. Y si eso tiene 2000 en 100, dividimos 2000 para 100 para ver cuánto tiene en cada ml y sale 20. Entonces, este producto tiene 20 miligramos por cada ml. Si tuviéramos otro producto de 5%, quiere decir 5 gramos de 100. Y tiene 3%, 3 gramos de 100. ¿Ya? A eso se explica. ¿Y por qué razón esto tiene esta concentración? Porque alguien puede decir, pero ¿para qué es esto? Esto me va a servir para ver la cantidad de ml que debo administrarle, por ejemplo, si tengo un paciente con un corte en el dedo. ¿Cuántos ml le voy a dar? ¿Sí? Porque no es que al ojo. Póngale más o menos, usted vea cuánto le pone. No, tiene que haber una cantidad que se pone. Y vamos a ver en las siguientes las dosis que se administran incluso por vía tópica. Y va a estar basado en esta concentración. Y también tiene otra circunstancia. Ustedes, si se acuerdan, la clasificación de Vaughan-Williams, este medicamento, lidocaína, estaba dentro de los antiarrítmicos. ¿Sí? De hecho, cuando tenemos un paciente con arritmias, por ejemplo, con taquicardias ventriculares, utilizamos lidocaína en lugar de amiodarona. ¿Sí? Y le damos a 1 miligramo por kilo. ¿Sí? Y debemos saber a cuánto por ciento viene la lidocaína y es al 2%. Por todas esas razones, y porque estamos en farmacología y porque nos van a tomar en las pruebas, debemos saber que la lidocaína viene al 2%. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿este medicamento nos va a servir para anestésico general? No. Entonces, para intubar a este paciente aquí, le hemos puesto otros anestésicos que vamos a ver ya mismo en la lista. Este medicamento es un anestésico local. Nos va a servir para colocar en un dedo, en la piel, para colocar en un párpado, en un labio, en una lengua que queremos suturar, ¿ya? En lugares en que no tengan chance de necrostarse porque no tienen veneno. Y, por ejemplo, también nos sirve para hacer una anestesia raquidia. Aquí está cuando una embarazada va a hacerse un parto sin dolor. ¿Usted tiene bebés? Se quedó frisada. Daniela Bautista, ¿tiene hijos usted? ¿Alguien tiene hijos aquí? Las chicas todavía no. Si es que le gustaría tener un parto con dolor o sin dolor, Elisa Loyola. Sin dolor, doctor. Sin dolor mejor. Sí. María Alejandra, ¿quisiera tener un parto con dolor o sin dolor? Sin dolor, doctor. También sin dolor, ya. Entonces, bueno, antes no les daban la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Sí? Con dolor y con dolor se acabó. Y ahora sí cada vez más se predispone al parto sin dolor. Ya, hay algunas cuestiones que a veces dicen estudios que no debería hacerse porque la mujer, como va a quedar bloqueada sus piernas, luego va a demorarse un poco en responder y algunas cosas. Quienes también son defensores del parto con dolor porque dicen que eso permite una unión más intensa entre el hijo y la madre por ese nexo de momento de dolor que hubo, etc. Bueno, cuando lleguen a ese tema para que discutan más. En todo caso, el anestésico se puede administrar de manera aquí como lo están haciendo, miren, con una raquidia. Entonces van a llegar aquí está la columna, la médula, ¿sí? El espacio, las capas de las meninges. Y aquí van a llegar la dura madre, el espacio de la... ¿sí? Entonces aquí están bien.
la zona a nivel epidural, que sería aquí. Entonces, le administran justamente aquí, esta agujita llega hasta aquí y tiene la capacidad de no atravesar más, sino de pegarse una pequeña dobladita, ¿sí? Y se administra anestesia aquí. Entonces, esto va a afectar a todos los nervios que vienen para las extremidades inferiores, y si le ponen desde aquí, no sentirá desde aquí para abajo y pues va a tener el parto sin dolor, ¿ya? Y claro, va a tener contracciones, por supuesto, pero no va a tener dolor, ¿ya? Entonces, en muchos lugares ya se hace así de manera sistemática. Acá como que todavía no, entonces se lo pregunta si quiere, si que se hace, pero todo es en los privados. A nivel público igual vamos ahí empujando, y cuando les duela, empujan, ¿ya? Bueno, anestesias pueden haber entonces raquidias, epidurales, pueden haber anestesias generales, y vamos a ir con la general, que sería la más difícil, para irnos a las periféricas, que son las más fáciles. Entonces, tenemos dos términos nada más, sin meternos a anestesiología, porque no somos ni anestesiólogos, ni estamos estudiando anestesia. Y tenemos dos términos, que es la anestesia balanceada y la anestesia monitoreada. La anestesia balanceada quiere decir cuando nos da, ahora sí, como motivos de nuestros medicamentos, un medicamento inhalatorio más un venoso. Veamos los nombres. Acá tenemos los inhalatorios y los venosos. Entonces, decimos que vamos a dar una anestesia balanceada. Necesitaríamos utilizar un inhalado más un venoso. ¿Cuáles son los inhalados? Tenemos unos que son de tipo gas, ¿ya? Unos que son de tipo gas, y otros que no son gas, sino que es un líquido volátil. Es decir, un líquido que en el momento en que abrimos el frasco y ponemos en la mascarilla, se empieza a volatilizar, a hacerse como un vaporcito, ¿ya? En cambio aquí es tipo gas. Es por la molécula, la diferencia entre la molécula tipo gas y tipo volátil. Entonces, los volátiles son los más utilizados. Y ahí tenemos al sevoflurano y al desflurano, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la anestesia balanceada. ¿Cuál estamos? Empezamos con sevoflurano y le añadimos uno de estos, cualquiera de estos, ¿ya? Y aquí tenemos los medicamentos que son intravenosos. Tenemos los barbitúricos, o sea, todos anestésicos generales, ¿ya? Intravenosos. La familia de los barbitúricos, a la cabeza tenemos tiopental, el pentotal sódico. Tenemos a los disociativos, como la ketamina. Tenemos a un grupo que se llama misceláneo, en que tenemos muy utilizado, que es el propofol y el etomidato. Tenemos los opioides, como el fentanil, el ramifentanil, y tenemos las mismas benzodiazepinas que ya las vimos, pero no el diazepam, sino el midazolam. Entonces, un paciente podría estar en anestesia balanceada recibiendo sevoflurano más midazolam, pero es que hace rato dijo que no era un anestésico. Por supuesto, no es un anestésico solo, pero si damos dosis altas de midazolam más este que es el volátil, ahí sí va a alcanzar un efecto anestésico porque se potencia el efecto. Pero solito no va a causar anestesia, ¿ya? Ya existen otros así, como por ejemplo el propofol más sevoflurano, tiopental más sevoflurano, ¿ya? Entonces, a esos intravenosos, ya vamos a ver más la familia, más un inhalatorio, se llama anestesia balanceada. Anestesia monitoreada, en cambio, es cuando se está realizando el uso de un anestésico local más un sedante oral o parenteral. Por ejemplo, un paciente a quien le vamos a hacer una sutura de un brazo, está aquí con una tremenda herida en este brazo, pero no le queremos dar anestesia general, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Le suturamos en vivo, ¿no? Le vamos a hacer una anestesia monitoreada. Para eso, ¿qué le vamos a poner? Un anestésico local, como la lidocaína, ¿ya? Con sin epi, ya vamos a ver, más un sedante oral o parenteral. ¿Cuál? Sedante, oral o parenteral. Parenteral. Sedante. ¿Dicen bien? ¿Quién me ayuda? Un sedante parenteral. Recién vimos, pues, ¿no? Midazolam, ¿ya? Más midazolam. Ponemos, por ejemplo, vía venosa, un poco de midazolam, le ponemos el anestésico local, lidocaína, y ya tenemos la anestesia monitoreada. Entonces, el paciente que va a anestesia general realmente va a estar acá en anestesia balanceada, ¿no? Anestesia balanceada. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los casos que vamos a utilizar? Pues va a ser para algunas que ustedes ya solamente deben conocer, ¿no? Un paciente que va a realizarse una intervención quirúrgica, por ejemplo, e involucra que el paciente esté anestesiado con anestesia general, anestésico general, ¿ya? Un
paciente que va a someterse, por ejemplo, a una intervención que no sea quirúrgica, sino de un procedimiento, ¿sí? Va también a recibir una anestesia. La mayoría de veces va a ser para procedimientos quirúrgicos y dependiendo del lugar y del tiempo que se demore el cirujano, el anestesiólogo le da más o menos anestesia y con medicamentos que duren más o menos. Y siempre los anestesiólogos están utilizando estos fármacos y tienen a su lado los antídotos. Entre ellos, si utilizan benzodiazepínicos, tienen flumazenil. Si utilizan opioides, tienen el antídoto del opioide, que también lo vamos a ver, ¿sí? Que es la naloxona. ¿Ya? Naloxona, después vamos a ver esto. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a hacer el procedimiento? Nosotros podríamos intervenir haciendo toda una anestesia, obviamente que no, pero sí podemos estar en un momento en que tengamos que ayudar, en que tengamos que ver y todo, y debemos saber esto de la anestesia. Entonces, la medicación preoperatoria que vamos a necesitar, es decir, como el paso que le estamos dando para ayudarle a que el paciente se anestesie bien, va a ser el benzodiazepínico. Entonces, el anestesiólogo va a dar una anestesia general, va a empezar con midazolam vía venosa. ¿Ya? Va a empezar con midazolam vía venosa. Entonces, al paciente le prepara, le manda a un estado de sedación, le baja la ansiedad. Entonces, el paciente, ¿cómo estaba? Estaba ahí nervioso, pero doctor, que dice que operar, por favor, ayúdeme que quede bien. Ya, okay. Entonces, le pone el sedante y el anestesiólogo, con esas voces que tienen así como que le mandan a uno a dormir, ¿sí? Ellos tienen esa capacidad de que hablan así como que tranquilo, como que empiezan a hacer un poco más te mandan al sueño, ya. Entonces, aparte de eso, ya te mandan un benzodiazepínico y te dicen, ya, tranquilízate, fresco, ya, te va a dar sueño, es normal, te vas a quedar dormidito, no te va a pasar nada. Te empiezan a poner la mascarilla después, ¿sí? Ya quedaste aquí anestesiado. Entonces, primero, un benzodiazepínico. Y ahí empieza ya el anestésico en sí, que sería una inducción anestésica, es decir, una dosis de un bolo, sea de propofol o de tiopental, es decir, un venoso, ¿ya? Para anestesia general, ¿ya? Entonces, propofol o tiopental, trago. Y de ahí te ponen la mascarilla, pero no te ponen el propofol todavía en infusión continua, sino una dosis primero, una dosis de carga. Carga propofol, el medicamento lechoso, le carga, ¿ya? Vamos a ver la dosis, y un bolito. El paciente ya empieza ahí, y aparte te ponen la mascarilla y te dicen, ahora sí, tranquilízate, te vas a quedar dormido. Cuenta de 10 para abajo. Entonces, dependiendo del nivel de intensidad del anestésico y cómo responde el paciente, dice 10, 9, 8, ya, listo. Entonces, ahí lo que va a hacer el médico, como está en anestesia general, es manejar la vía aérea, ¿no? Si el médico anestesiólogo no maneja la vía aérea, imagínense qué fue. Entonces, ellos son los que mejor deben manejar la vía aérea, los que mejor manejan la vía aérea. Una vez que está anestesiado general, ¿qué tiene que hacer? Intubar. Tiene que intubar, porque de lo contrario, como está inhibido los reflejos autonómicos, el paciente no tiene deducción, no tiene capacidad de hacer tos, se va a aspirar y se va a morir, ¿ya? O si hace una hipoxia severa, hasta que le quiere intubar, ya hizo una hipoxia severa y queda dañado el cerebro. Entonces le coloca el tubo traqueal, ya le tiene listo, y así le dice al cirujano, a ver, hermanito o hermanita, si es que es la cirujana, éntrele, ¿ya? Y dele la cirugía. ¿Ok? Y el anestesiólogo se empieza a relajar, se pone todos sus monitores, pone musiquita, ¿ya? Y en el monitoreo empieza a ver todos los signos vitales del paciente, ¿no? Que el paciente esté respirando bien, que esté saturando bien, que como no está respirando por su cuenta, le pone a un ventilador mecánico y él le ayuda a que respire, le ve que no baje la presión, porque eso puede pasar. Y una vez que ya está con esto ya puestos en el inhalatorio, entonces él empieza a manejar ya con una anestesia completa, ¿ya? Estamos en una anestesia balanceada, pero llega el momento de la anestesia, el momento que se llama momento quirúrgico, de hecho, en el que ya le puso el inhalatorio y ahí sí le va a mantener con propofol o con opioide para tenerle todo el rato con uno de tus medicamentos, ¿sí? Ya con infusión continua, hasta que el cirujano le diga, ya en media hora terminamos, ya, ok, te voy a empezar a quitar el efecto del fármaco. Y hasta que viene la recuperación, ¿ya? Normalmente pues, no se complica nada de esto, pero existen pacientes que tienen respuestas idiosincráticas a la anestesia. Realmente no se llaman alergia a la anestesia, ¿no? Porque a veces dicen, ¿qué pasó? Le dio una alergia a la anestesia y se murió por eso. Realmente no es una alergia, no es el mecanismo de liberación de histamina, sino es una respuesta idiosincrática, es decir, una respuesta no esperada en los pacientes que respondieron de una manera inadecuada y se fueron a una fase grave de la anestesia, que es el paro respiratorio, y luego no pueden salir. Y ha habido pacientes que se mueren en el momento de la mesa quirúrgica.
Ya, entonces, tenemos estas, lo que acabamos de ver hace un momento, van a ser los pasos, ¿no?, de la anestesia. Y aquí tenemos las etapas de la anestesia. Entonces, tenemos estas etapas, ¿no? 3 etapas: inducción, mantenimiento y recuperación. Aquí están, ¿cierto? Inducción, mantenimiento y recuperación. Entonces, son las etapas de la anestesia. Y la inducción, ¿qué hacemos entonces? Ya hemos dado el benzodiazepínico, ya le pusimos. Ahora, vamos a hacer inducción anestésica. Para esto utilizamos el mismo anestésico, pero en una dosis inicial. Propofol, ¿ya? Por ejemplo, administrado. Y allí empezamos con la parte inhalatoria. Entonces, hemos puesto en ese momento una anestesia balanceada inicial en fase de inducción. También se puede utilizar relajantes musculares, como por ejemplo un medicamento que se llama rocuronio, bromuro de rocuronio, ¿ya? Y el paciente ya está sedado con inducción anestésica y relajado. Entonces, ahora sí, preste el tubo endotraqueal. Le intuban, está intubadito, ya. Vamos ahora sí a mantenimiento de la anestesia. ¿Qué le va a hacer? Le va a dar, hace un rato le utilizó propofol, ya. Vamos propofol. O vamos fenobarbital, ¿ya? Que le va a dar en infusión continua. Esto es el estado que se llama de la anestesia quirúrgica o mantenimiento de la anestesia, segunda etapa. Y la etapa C, tercera etapa, que es la de recuperación, en que el paciente retorna a su estado de conciencia previa, ¿ya? Entonces ya aquí está en la fase de recuperación, que existe un área especial del quirófano en la que está en recuperación. El anestesiólogo no es que se va a tomar un café mientras él está recuperándose, ¿no?, sino que está ahí pendiente de cómo se levanta, ¿sí? Y si alguien alguna vez ha recibido una anestesia o visto, a veces en estos casos, o aquí al inicio, los pacientes se tornan agresivos, ¿sí? Entonces ellos están pendientes aquí de ver que no hagan agitación psicomotriz, ¿sí? Porque cuando se recuperan empiezan a veces a insultar a todo el mundo, ahí están a hablar un poco de cosas. Entonces el médico dice ya tranquilo y todo, y si no es suficiente, le damos sedante nuevamente, por el midazolam, y le hace que otra vez no esté en ese estado de irritabilidad. Bueno, en los estados de profundidad, en cambio, estas son las fases de cómo actúa, ¿sí?, las etapas, pero aquí tenemos estados, en cambio, de profundidad de la anestesia, o sea, la anestesia superficial versus la anestesia profunda. Obviamente, imagínense que se va a operar de un cerebro, ¿sí? Paciente con tumor cerebral, un hematoma metido en la cabeza, un sangrado, no le van a dar un estado de 1 de analgesia, ¿sí? Es decir, un anestésico con efecto muy superficial. Tiene que dar anestesia profunda, porque el cerebro tiene que estar deprimido por completo para que lo puedan operar, y si no, no se va a operar por un paciente en vivo. Y aquí están los estados de profundidad. El estado 1 es cuando el paciente tiene solamente analgesia, ¿ya? Entonces, para eso, el paciente todavía está despierto y le vamos a quitar la conciencia de percepción del dolor. El paciente ve que le pinchan y todo, pero no tiene percepción del dolor, no siente que le duele. Eso es un estado superficial de anestesia, es decir, solamente analgesia, ¿ya? Se lo puede hacer con medicamentos que tienen esa propiedad, como por ejemplo la ketamina, que no quita la conciencia, no disminuye la conciencia, pero le quita el dolor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar anestésico sin alteración de conciencia. Igual, dame su rato de ketamina, ¿ya? Entonces, la ketamina solamente para que quite el dolor, pero el paciente no se duerme, ¿ya? Luego tenemos estado 2, ¿sí?, de profundidad, es cuando el paciente se torna excitado. Es decir, que ya empezamos a anestesiarle y el paciente empieza a tener delirio, ¿sí?, ideas delirantes, así como psicótico, a ver cosas, alucinaciones, con agitación psicomotriz, y obviamente luego no se acuerda nada de eso. Empieza a decir cosas, a nombrar personas, a insultarle a quien le está acompañando, a insultarle al médico, pero es algo esperable que se den algunos pacientes. Y muchos dicen debe ser un mal borracho, típico chiste de quirófano en el que el paciente se torna así. Puede que sí sea, ¿no? Porque si es que responde a veces así, puede que antes tomaba alcohol o cosas así que hicieron que se responda de esta manera. Otras veces no. Y responde así, se pone bravísima y empieza a insultar a todo el mundo. El anestesiólogo sabe que es por esto, porque su cerebro, ¿qué es lo que está pasando? Su corteza se está deprimiendo y empieza a salir su inconsciente de ese paciente, ¿ya? Pero no se asusta porque sabe que esto es esperable, en un estado 2 de profundidad anestésica, y lo que hace es ahí continuar con el medicamento y ya después eso va a pasar. Entonces esto dura
pocos minutos, ¿sí? Hasta que empieza ya a actuar ya el anestésico en la fase que va después del estado 3. Y el paciente se torna como combativo, que se llama así, ¿no? Sí, agresivo y todo. Hace taquipnea, sube la presión arterial, la respiración se torna irregular, etc. Puede presentar náusea, vómito. Entonces el médico dice, dame una ampolla de ondansetron. Está con mucha náusea, traga ondansetron, va a sonar náusea. Se pone más ansioso, pongo más sedante. Puede que sí, demos otra dosis de midazolam, listo. Y ahora sí vamos con la anestesia en sí, ¿ya? Continuemos con la anestesia. Y en el estado 3 de profundidad, que es el llamado anestesia quirúrgica, que sería con la fase B, que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces el paciente aquí ya está inconsciente y empieza a hacer relajación muscular, que era una propiedad también de los anestésicos generales, y la respiración ya se torna regular, ¿sí? El paciente ya está intubado para esto, está dejándose respirar, le pone un ventilador mecánico, empieza a respirar por el paciente, la presión arterial se torna normal nuevamente, no hace falta poner antihipertensivos para esto, y ya se mantiene así por el tiempo que queda. Y lo peligroso del estado de profundidad anestésico es el estado 4, en el que por la concentración que alcanza la droga a nivel del plasma y obviamente en el cerebro, el sistema nervioso central, por todas sus partes, va a llevar a parálisis vulvar, ¿sí? En el bulbo raquídeo, donde está el centro de regulación de la respiración y de la frecuencia cardíaca autonómica. El paciente hace un paro cardiorrespiratorio si llega a este nivel. Obviamente ningún anestesiólogo quiere que llegue a esto, lo que quiere es mantenerla hasta acá, ¿sí? Pero en ocasiones puede pasar esto, ¿ya? ¿Que podría ser por sobredosis? Sí. ¿Que podría ser porque el paciente tenía insuficiencia hepática previa y no se determinó eso? ¿Sí? ¿Que puede ser porque el paciente tuvo una dosis normal y no tenía ningún problema y respondió de una manera no esperada? También. Así es que pues todo paciente que va a someterse a una anestesia general sabe que tiene este riesgo, ¿ya? Así es que puede llegar a un estado 4 con parálisis vulvar y que en este caso obviamente ya está con ventilador mecánico y todo. Si luego el médico ya cuando le va a sacar dice ya vamos a necesitar que saques al paciente del estado anestésico, él empieza a revertir, colocándole, por ejemplo, para benzodiazepínicos pone flumazenil, para los opioides que estaba teniendo le pone la naloxona, que vamos a ver más nombres todavía, solo estoy dando ejemplos, y no tiene más antídotos, de hecho, ¿ya? Para la parálisis muscular, sí, por ejemplo, para rocuronio, le puede poner fisostigmina, ¿ya? Y el paciente empieza a moverse un poco, empieza a respirar por su cuenta, él le regula y le saca de esto. Pero si esto ya no mejora y el paciente sigue deprimido, por más que le quiera sacar, el paciente sigue en coma y está sin poder respirar por su cuenta, o ya previamente hizo a eso hipotensión severa, pues el paciente sí se puede hasta morir. Eso es siempre el riesgo que existe en la anestesia general. Mientras más profunda la anestesia, más va a ser el riesgo. Y aquí estaban otros medicamentos, ya dimos varios nombres de nuevo. Entonces los volátiles, sevoflurano, desflurano, los barbitúricos, que vamos a utilizar todos vías venosas, vamos a hacer un oxetiopetal, vamos a tener los disociativos como la ketamina, es decir, que le disocian al paciente, le mantienen alerta, pero es como que le quitan toda esa sensación de percepciones de ciertas cosas, incluida la percepción al dolor, que es lo más importante. El paciente no siente nada y lo que le están haciendo, pero está alerta, está despierto. Eso se llaman disociativos. Luego tenemos misceláneos, el clonidato propofol, el lechoso, que es propofol, los opioides, como el fentanil, otros nada más que se llaman ramifentanil, ¿ya? Y pues los benzodiazepínicos como el midazolam, que ya le conocen. Vamos a ver entonces los inhalados, cómo actúan. Los inhalados, hemos dicho que son algunos, ¿no es cierto?, sevoflurano, desflurano, y ¿cuál es su mecanismo? Pues no está muy conocido 100%, a pesar de tener bastante tiempo ya su uso, ¿sí? Mucho tiempo, muchos años, los casi primeros que aparecieron, pero sin embargo existen algunas teorías. Nos dicen que van a actuar sobre los canales iónicos de los receptores GABA, es decir, que tendrían una acción GABAérgica, ¿ya? En segundo lugar, que van a tener un mecanismo de acción sobre el sistema de la glicina. No nos vamos a meter mucho para realmente quedarnos con la parte general, ¿ya? Y luego que va a tener también una apertura de canales potasio que hiperpolarizan la membrana. Por lo tanto,
estos tres mecanismos, GABA, glicina y canales potasio, son los más aceptados de los anestésicos inhalados. ¿Ya? Entonces, ahí está la mascarilla, nos ponen, empieza a actuar el medicamento y el paciente se empieza a deprimir, ¿no es cierto? Se duerme y luego ya le dan el venoso y conjuntamente los dos adquieren una anestesia balanceada para que el paciente entre en las etapas anestésicas. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenía algo en la que nos dice cómo está manejando la vía el paciente el momento en que está en esta etapa en la que se torna violento, en la que se torna con hiperventilación. Veamos cómo le maneja este estudiante. Doctor, está sin audio. Tratamiento de mentón de esta forma o con la tracción mandibular en caso de que sospeche trauma, sin movilizar el cuello. Una vez que tiene abierta la vía aérea, coloque la mascarilla con el vértice en el puente de la nariz y la base en el mentón. Realice la técnica de CIE, ubicándola así con estos dedos y la E de esta forma. Sujete firmemente la mandíbula hacia la mascarilla y la mascarilla sellando con la letra C. Haga ventilaciones de 1 segundo, contando cada 5 o 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Continúe dando una ventilación cada 5 segundos. Ya. Entonces, esto es solamente para hacernos de acuerdo de la importancia que debe manejarse la vía aérea en todo paciente que está con anestésicos generales. ¿Sí? Si no sabemos manejar bien la vía aérea, no estamos listos para eso, no debemos Segundos hasta que cumpla 24. Sigamos. ¿Cuáles son los riesgos anestésicos? Entonces, los más graves van a ser la depresión cardíaca, la depresión respiratoria y un proceso que podría desarrollarse que se llama hipertermia maligna. ¿Sí? Conectemos la computadora porque es un poco. Ya, entonces, hipertermia maligna es un término que se utiliza para un proceso en el que el paciente empieza a hacer una fiebre dentro del momento anestésico. Son fiebres muy altas que no quieren responder bien incluso a los medicamentos antipiréticos, incluso para la fiebre. Pero si es que está dentro del cuadro anestésico en sí ese momento, se le maneja con medidas generales, baja un poco la dosis del fármaco, el anestesiólogo y empieza a bajar la temperatura. ¿Ya? Bueno, los anestésicos intravenosos, hemos dicho que tenemos varias familias. Aquí están, barbitúricos, benzodiazepínicos, opioides disociativos y misceláneos. Y tenemos nombres: tiopental, midazolam, los benzodiazepínicos. También existen en otros países lorazepam vía venosa, no lo tenemos. Diazepam vía venosa sí lo tenemos, pero de estos tres, el ideal para estos procesos, midazolam. ¿Por qué? Por la vida media, por el tiempo de respuesta, por la posibilidad menor que deprime el centro respiratorio, midazolam. Opioides. Opioides va a ser el fentanilo a la cabeza, los disociativos ketamina y misceláneos propofol y pamidato. Veamos cada uno de ellos como actúa. Vemos por ejemplo aquí, Vemos por ejemplo aquí una asociación de midazolam fentanil. Ya yo al final de la clase, para el próximo día lunes, solamente para un ejercicio que repase, les vamos a poner una bomba de difusión de midazolam fentanil que van a hacer ustedes. ¿Ya? Ya les explico ahí luego. Entonces aquí tenemos las ampollas de midazolam de 50 miligramos que vienen en un frasco de 10 ml. Aquí está un midazolam, una ampolla. Y que le vamos a preparar en bombas separadas, ¿no? Entonces, estamos yendo a hacer en este momento, ¿qué cosa? Una anestesia, ¿sí? Mezclando, o mejor dicho, asociando, no mezclando, más dicho, de midazolam más opioide. Es decir, benzodiazepínico más un opioide. Y a eso, si le pusimos previamente un inhalatorio, le estamos dando anestesia balanceada. ¿Ya? En este caso, el midazolam va a convertirse en el medicamento previo a la inducción y luego en el anestésico en sí, conjuntamente con el fentanilo. ¿Ya? Entonces, bueno, paciente, vamos a mandar un estado de anestesia
que no sería realmente para operarle, por ejemplo, no nos serviría, pero nos serviría, por ejemplo, para mandarle a un estado anestésico de un paciente que necesita tener ventilación mecánica. ¿Ya? Midazolam, fentanil, una buena asociación. Y por ejemplo, aquí tenemos las ampollas que dijimos que vienen de 50 miligramos, mientras que el fentanil vienen ampollas de 500 microgramos. ¿Ya? Aquí está la ampolla de fentanil. En este caso, este viene con 250 microgramos en cada 5 ml. Nosotros en nuestro país tenemos de 500 microgramos en 10 ml. A la final es la misma concentración, 50 microgramos por cada ml. Y sabemos que cada microgramo, cada miligramo tiene 1000 microgramos. Entonces, esto en miligramos equivale a 0,05 miligramos por cada ml. Aquí está toda la explicación. Aquí dice que viene para uso intravenoso y vía muscular. Obviamente, nosotros para anestesia vamos a utilizar vía venosa. Acá también, vía muscular y vía venosa. Vamos a utilizar vía venosa. Paciente puesto la vía venosa, vamos a empezar con estos medicamentos. El midazolam lo vamos a dar en dosis de 0,1 miligramos por kilo por hora. ¿Ya? 0,1 miligramos kilo hora. Vamos a hacer el ejercicio, cómo dar este medicamento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto iguales. Y ustedes van a hacer luego, como la tarea va a decir, ponga la bomba de midazolam y ponga la bomba de fentanil, entonces ahí van a hacer ustedes la de fentanil. ¿Ya? Vamos a hacer con midazolam. Siempre para hacer cualquier cálculo de estos, nosotros debemos hacer estos pasos, ¿no? Que va a ser, uno, saber la dosis, ¿ya? La dosis que le debo dar, ¿cuál es? Aquí está, 0,1 miligramo kilo, ¿ya? Dos, vamos a conocer la concentración del producto. ¿Cuánto viene en mi ampolla? 50 miligramos de 10 ml. Tercero, vamos a hacer la dilución correspondiente. Una ampolla de 50 más 90 ml de solución salina, es decir, un total de 100. 90 más 10, 100 ml, ¿ya? Cuarto, saber la concentración, dilución, ya dijimos. Y quinto, la velocidad de administración, a cuánto le debo pasar. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer igual. A ver, le voy a pedir entonces que me ayude haciendo los cálculos aquí. ¿Quién quiere ayudarme? Nadie. ¿Quién me quiere ayudar? Nadie. Joseph, ¿me quieren ayudar? Bueno, nadie me quiere. Voy entonces. Primero vamos a hacer lo siguiente. Decimos saber la dosis, ¿ya? 0,1 miligramos por kilo. Y esto por hora, ¿ya? Dos, tengo que conocer la concentración de mi producto. Entonces tengo que saber que cada ampolla de midazolam tiene 50 miligramos en 10 ml. ¿Ya? Por lo tanto, esa es mi presentación. Vamos a hacer una concentración dilución, entonces vamos a poner midazolam, 50 miligramos, más, ¿sí? ¿Sí? 90 ml de solución salina, 0,9%. Entonces ya tenemos diluido 50 miligramos en 100 ml. Esto tenía 10 ml, más 90, tengo 100. Aquí tengo una concentración de dilución de ¿cuánto? 50 para 100, ¿a cuánto es? Ya, por cada ml. Gracias. Entonces, hasta ahí ya tengo la concentración de mi producto. Ahora me dice que a mi paciente le voy a dar 0,1 miligramo kilo hora. ¿Cuánto pesa mi paciente? Pesa 65 kilos. ¿Ya? ¿Cuánto le vamos a dar? 0,1 por 65, ¿cuánto queda? 6,5, ¿no? Eso, miligramos por hora. ¿Ya? Ya sé entonces cuál es la cantidad que debo administrar. Ahora lo que me falta es la última respuesta, que es la velocidad de administración. Entonces, dosis, presentación de producto, concentración de dilución, hasta aquí. Luego, el peso de mi paciente que no había dado previamente. ¿Cuál es la cantidad que va a recibir el paciente por hora? Es esto. Y luego la velocidad. Puedo hacer, si quieren, regla de 3, ¿ya? Decimos, si cada ml tiene, ¿sí?, 0,5 miligramos, ¿cuántos ml tengo que pasarle por hora? Porque es esto por hora, para que mi paciente reciba los 6,5 miligramos. ¿Ya? ¿Me ayuda alguien haciendo la regla de 3
en cruz, porque es directamente proporcional. Más ml, más 3 gramos. Tengo que hacer 6,5 para 0,5. ¿Cuánto sale? 13 ml. 13 ml, exacto. 13 por 0,5 da 6,5. Entonces, 13 ml equivale a 6,5 miligramos. Entonces, mi última parte del ejercicio que ustedes harían en este momento, eso es como ustedes van a presentar, van a decir, prescripción, ¿ya? Es igual a midazolam, 50 miligramos, más 90 ml de solución salina, 0,9%, intravenoso en bomba de infusión continua, porque vamos a pasar en bomba de infusión, pues, ¿no? ¿Sí? A 13 ml hora, que significa 0,1 miligramos kilo hora. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio que ustedes van a hacer. Yo les voy a dar el peso del paciente y la dosis. ¿Ya? Y el segundo harían con el fentanilo. ¿Ya? Entonces eso para que tengamos para presentar el día lunes, en un ratito se sientan a hacer y ya está. Bueno, entonces, así es como damos. Entonces, el paciente, por ejemplo, está recibiendo midazolam a esta dosis por una bomba y por otro lado está recibiendo el fentanil, que sería, aquí estamos, y por otro lado recibiría, el fentanil, que estaría, por ejemplo, acá con la dosis que no les di. Vamos a poner adelante. Ahí está. El fentanil va a recibir con esta concentración que tenemos de este producto 0,05 miligramos por cada ml y 50 microgramos por cada ml en dosis de, igual preparamos lo mismo en 100 ml y le vamos a poner en bomba de infusión continua a 1 microgramo por kilo por hora. ¿Sí? Entre fentanilo podríamos utilizar tranquilamente en dosis que van desde 1 microgramo, 2 microgramos, 3 microgramos, ¿ya? Obviamente tiene un tope. Por kilo por hora. Empezamos con 1 microgramo kilo hora y hacemos el mismo cálculo. ¿Sí? Si el paciente tiene 1 microgramo por kilo, serían 60 microgramos por hora. Y luego veo la concentración de dilución que tenga el producto. Hagamos para que tengan la idea. Ya estamos ahí. Entonces decimos fentanil. ¿Sí? Tiene 500 microgramos. Y vamos a hacer la concentración de dilución del producto. Primero la dosis, ¿no? ¿Cuánto voy a dar? 1 microgramo por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me toca ver es la concentración de dilución de la ampolla como me viene. Vamos a hacer la preparación. Le voy a poner una ampolla, ¿sí? Es decir, 500 microgramos, equivale a 10 ml, ¿sí? Más 90 ml de solución salina. ¿Ya? Entonces tengo preparado 90 en 100, perdón, se me puede. ¿Ya? Tengo preparado entonces 500 microgramos, ¿sí? Vale 100 ml con esa preparación. Esto quiere decir que tengo 5 microgramos en cada ml, ¿sí? 500 para 100 es así. Entonces 5 microgramos en cada ml y me dice que le tengo que saber ahora la cantidad que me va a tocar en mi paciente. Habíamos dicho que vamos a darle a 1 microgramo por kilo por hora. El paciente tiene 70 kilos, ¿ya? 70 microgramos por hora. Esto, perdón, N dice, es 70 microgramos por hora. Ya, hace un momento hice la relación de la concentración dilución. Dije que cada 1 ml tiene 5 microgramos. Y entonces, ¿cuántos ml equivalen los 70 microgramos? ¿Ya? 14, ¿no? ¿Cuánto? 14. 14. 14 ml son 70 microgramos. Esto quiere decir que como le voy a pasar por hora, queda la indicación. Fentanil, ¿sí? 500 microgramos más 90 ml de solución salina a 0,9%, intravenoso en bomba de infusión continua a 14 ml por hora, que son o equivalen a ¿cuánto? 1 microgramo kilo hora. ¿Ya? Ahí está. Entonces, así mismo haríamos eso para un paciente de 60, para uno de 70 kilos, ya con la misma concentración de dilución para ser todos iguales. Para que repasemos esto, ya que estamos terminando, debemos saber esto. A ver, Ananda.
Sí, doctor, una pregunta. Con respecto a las dosis, en miligramos, kilogramos igual. O sea, la misma dosis igual para adultos y para niños es igual. Ya. Hay una pequeña variación. Por ejemplo, de midazolam en los niños se da un poquito más, se da 0,15 miligramos kilo hora. En pacientes adultos mayores, por ejemplo, el midazolam se lo puede dar hasta 0,03, es una dosis bien bajita, 0,03 miligramos kilo hora, ¿ya? Pero una dosis 0,1 es la más utilizada. Por ejemplo, el fentanil en los niños se da una dosis baja, mientras que en los adultos se da una dosis de 2 microgramos kilo hora, y en los adultos mayores también una dosis baja nuevamente. Varía un poco, dentro del rango que está, obviamente, para que no sea su dosis y sobredosis. Varía un poquito, ¿sí? Pero para no meternos con muchas dosis, solamente damos una dosis promedio de la del adulto. Y se podría decir, en términos generales, prácticamente casi se utiliza la misma dosis, ¿sí? Ya, doctor, gracias. Muy bien, Ananda. Entonces, hasta ahí estamos con lo que es estos dos medicamentos. Ya, entonces, vamos con el propofol. Hemos dicho que el propofol pertenece a qué familia. Aquí está, a los misceláneos, ¿ya? Ahí está el propofol y el etomidato. El propofol viene en estas sustancias lechosas, ¿sí? Así. Y viene con esta concentración. Son 200 miligramos que vienen en 20 ml, así también viene en nuestro medio. No es la misma ampolla, pero viene así en esta concentración. Siempre se va a diferenciar porque debemos que es así lechoso, ¿no? La dosis. Utilizamos primero una dosis inicial. ¿Se acuerdan que utilizábamos cuando estábamos poniendo la mascarilla? Le dábamos un pequeño bolo para después de eso ya dar en dosis de mantenimiento, que es en la fase quirúrgica de la anestesia. Y empezábamos con un adulto, se podría empezar con la dosis primero de 1 miligramo por kilo en bolo, ¿ya? Y para luego pasarle incluso hasta una dosis de 1 a 2,5 miligramos por kilo para mantenimiento, ¿ya? Por cada hora del paciente. En todo caso, esto no nos vamos a meter mucho en dosis porque ya utilizan más los anestesiólogos y los médicos de terapia intensiva, pero un médico general tranquilamente le va a tocar la oportunidad de manejar esta bomba de midazolam y fentanil. Por ejemplo, transportando a un paciente en una ambulancia, estamos llevándole del hospital de Macas a Riobamba, por decir, ¿ya? Va a ir con estas bombas, tienen que saber las dosis y cómo tenemos que manejar. Propofolia no, eso está ya para pacientes en quirófano, pero ahí están las dosis, ¿ya? Por ejemplo, miren, un niño, lo que preguntaba Nanda, en el caso del propofol, la dosis es más alta, este medicamento. 2,5 a 3,5 miligramos kilo por día menos, es decir, adulto menos, niño más en este caso, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el niño tiene proporcionalmente un cerebro más grande en la cabeza en relación a su tamaño total. Por eso la dosis también tiene que ser más grande. Y también para que atraviese la barrera hematoencefálica. Y tenemos ciertas escalas de sedación para los pacientes anestesiados. Por ejemplo, aunque el otro día estábamos en una charla y nos dicen unas enfermeras, unas doctoras de Chile, que ellas no utilizan mucho Ramsay, ¿ya? Ellos utilizan otras escalas de anestesia, no importa, ¿ya? Para que, aunque utilicemos una escala y que no sepa cómo le estamos anestesiando, sabemos más o menos de algo. Para nuestro nivel estamos bien con Ramsay y decimos que según esto el médico le cataloga a qué estado de anestesia quiere tener al paciente. Y dice, a ver, le vamos a tener un paciente que está todavía despierto, está ansioso, está agitado, está con agitación psicomotriz, aquí hablando un poco de cosas. Este paciente entonces está todavía en un nivel 1 de Ramsay. ¿Ya? El médico dice, pues no te voy a poder operar todavía con un nivel 1, o sea, anestesiale más, ¿no es cierto? Porque está empezando recién la anestesia, ya está en Ramsay 1, cuando decíamos que se tornaba agitado al inicio. Después el paciente está despierto, pero está cooperador, ya no está ansioso, ya no está blasfemando ahí todo el mundo insultándoles, está orientado y está tranquilo, ¿ya? Está en una anestesia despierto. Muy bien, está disociado el paciente, ¿ya? Está colaborador y no siente dolor. Ramsay 2. Está el paciente en una escala de sedación, por ejemplo, estamos con midazolam, en este momento dándole solamente midazolam. El paciente llega ya a una escala 3 de Ramsay, en la que le vemos que está con tendencia a estar dormido, quizás así los ojos, pero en el momento en que le llamamos, se levanta. Está en un Ramsay 3 de sedación. Luego, si está en un Ramsay 4 más alta la dosis, el paciente ya está somnoliento, ya no se estimula solo diciéndole, hey señor, sino, hey, ¿qué pasa? ¿Sí?
o con estímulos, como por ejemplo haciéndole con la luz, prendiendo la luz de la habitación, como que quiere levantarse un poco, pero ya está más sonoliento. Ramsay 4. Ramsay 5, cuando el paciente ya está dormido, ¿ya? Y tiene respuesta solo al dolor. Ya le llamamos, no se levanta. Y tenemos que pinchar un poquito, picar un poquito, estimular el dedo, presionar aquí, y ahí recién se levanta un poco, no completamente. Está en Ramsay 5. Y Ramsay 6 cuando no responde ni siquiera al dolor. Entonces, si nosotros queremos tenerle una anestesia completa al paciente, tiene que estar en Ramsay 6, ¿sí? Más profundamente con el medicamento sedante, en este caso el midazolam, ¿ya? Entonces, para tener una escala y que sepan cómo son las escalas de sedación. Ahora, tenemos dos anestésicos locales, ¿ya? Estos sí vamos a utilizarlos mucho y van a ser algunos. Tenemos dos tipos de familias. Uno, los ésteres y los otros, las amidas. Entonces, en las amidas es la que le habíamos nombrado hace un momento acá, la lidocaína, y tenemos otras más como la bupivacaína y la ropivacaína. Las amidas se clasifican a sí mismo y se subclasifican en dos familias, las de acción media, como la lidocaína, y las de acción larga, como la bupivacaína. Vamos con estos primero. Cuando tenemos un dedo cortado, cuando tenemos un corte, no sé, viste aquí con el cuchillo en la palma de la mano, ¿ya? Le voy a suturar. ¿Qué necesito? Un anestésico, ¿no? ¿Cuál anestesia? General, no, pues, ¿no? Un regional acá para todo el brazo, tampoco. Vamos a poner anestesia en la zona de la herida y vamos a anestesiar ahí para que se pueda suturar. ¿Cuál medicamento es el ideal? Pues un anestésico tópico, ¿sí? En estos casos, los que tienen por inyectable, que son estos, las amidas. Y le vamos a colocar uno de acción media. No necesitamos uno de acción prolongada. ¿Por qué? Porque la sutura durará unas 20 minutos, una media hora, dependiendo del tamaño del corte. O si son 3, 4 puntos, va a durar 4 minutos, 5 minutos una sutura. Entonces, para eso no necesito una adhesión larga. Utilizaría la lidocaína, que es la más usada por ese motivo. En cambio, si tengo un paciente que se quedó, por ejemplo, con una neuropatía posherpética, por ejemplo, ¿ya? Para recordar el herpes que vimos, y ya no responde a la carbamazepina y no responde a otros analgésicos que le estamos dando como los opioides, y el paciente sigue con ese problema. ¿Qué le pueden hacer? Podemos, un médico que sabe hacerlo, hacer infiltración, ¿sí? Con una amida, un anestésico local de acción prolongada, o sea, que ya no le dure solamente minutos u horas, sino que le dure días. Y ahí le ponen bupivacaína o ropivacaína directamente en los nervios que están involucrados. Le pueden colocar una infiltración de bupivacaína en los nervios intercostales. El paciente ya no siente dolor y eso le dura, pues, dependiendo de la escala de dolor del paciente, le puede durar una semana, puede durarle 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y otros pacientes que tienen mucho dolor, como por ejemplo pacientes con cáncer, los médicos que manejan dolor le ponen bomba de difusión continua hacia un punto con bupivacaína, por ejemplo, pero no por vía venosa, sino le colocan hacia acá, directamente a nivel de la médula, ¿ya? Entonces ahí están dos amidas, unas de acción larga y de acción corta, o media, que sería la lidocaína. Y tenemos los otros que son los ésteres, ¿ya? Que los ésteres, en cambio, tienen su propiedad de ser locales, pero no inyectables. Entonces aquí tenemos algunos que tal vez alguna vez hemos tomado, como por ejemplo para dolores de garganta, ¿sí? Alguna tableta, una pastilla de estas dispersables que ustedes hayan chupado para el dolor de garganta, ¿se acuerdan nombres? Por ejemplo, aquí tenemos una que es frecuentemente, que a mí me gusta, por ejemplo, que es muy buena en cuanto a su efecto, que es la benzocaína, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unas tabletitas dispersables y de repente están con dolor de garganta, que no sea COVID, ¿no? Quienes no tengan fiebre, que se chupan unas pastillitas que se llaman Islamint, ¿ya? Sumamente buenas, quitan el dolor rápido de la garganta y no tienen molestias. Entonces, aquí los ésteres son de acción larga, como la tetracaína, de acción corta, como la procaína, y de acción solamente sobre superficie, ¿sí? Es decir, solamente, por ejemplo, la mucosa oral, la benzocaína y la, cocaína, que sería ya como droga, ¿no? Eso ya no como parte, ¿ya? Que también produce anestesia local, en este caso en la nariz, por ejemplo, ¿sí? Y de hecho, sus pacientes en la nariz no sienten luego, pierden la sensibilidad de la nariz cuando
¿no es cierto?, aspiran cocaína, y ustedes pueden darse cuenta cuando le hacen el examen físico a un paciente y le encuentran que el tabique nasal, ¿sí?, está, la mucosa del tabique nasal está con perforaciones. Entonces se perfora porque se empiezan a inhalar y luego la mucosa pierde la capacidad de sensaciones y se hace vasoconstricción y empieza a hacerse una perforación acá adentro. ¿Sí? Entonces, cuando alguna vez tengas sospechas de un paciente que esté con cocaína, siempre vayan primerito a la nariz para ver esa mucosa nasal. Y la duración, entonces, del efecto va a ser de cuánto duran estos medicamentos. Vamos a tener que la duración se le puede catalogar como de corta duración, de duración intermedia y de duración prolongada. Entonces, de duración corta, tenemos de estos que son tópicos, ¿sí?, y que son todos los tópicos clasificados, pero de acuerdo a la duración. Tenemos procaína y procaína, grabémoslo, ¿ya? De acción corta, procaína. De acción intermedia tendríamos a la lidocaína, ¿ya? Otras dos que no se les conoce mucho en nuestro medio, como la mepivacaína, y esta no hay acá, ¿no?, lidocaína. Y de acción prolongada, como la tetracaína, la bupivacaína, ¿ya? Y los que son, por ejemplo, los otros, como en este caso, estos que son inyectables, bupivacaína, ¿ya?, o ropivacaína. Y otros también que son tópicos, como la tetracaína, por ejemplo, ¿ya? Así es que, bueno, pueden clasificarse de varias formas, ¿sí?, de acuerdo al tiempo de acción, de acuerdo a la familia, si son ésteres, si son amidas, de acuerdo si son amidas de acción larga, amidas de acción media, ésteres de acción corta, de acción larga, tienen nombres. Y luego, mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un anestésico, por ejemplo, los anestésicos generales, inhalatorios, estaban actuando sobre el sistema GABA, estaban incrementando la entrada de canales potasio, ¿sí?, que estaban actuando sobre el círculo del sistema de la glicina. En cambio aquí, el mecanismo de acción de estos anestésicos, como por ejemplo la lidocaína, que es el que estamos viendo en este momento, van a tener este mecanismo de lo que conocemos, ¿sí? ¿Qué hacen? Van a bloquear la entrada de iones de sodio a nivel de los canales de sodio activados por voltaje. Sí, existen diferentes canales, ¿no? Canales de sodio rápidos, canales de sodio lentos, canales de sodio activados por voltaje. Y aquí tenemos estos, que son estos canales de sodio, que están aquí, y que se van a activar por el voltaje que se adquiere fuera de la célula, para que se abra y entre el canal sodio y se despolarice la membrana acá, a nivel intracelular. Si es que esto entra en el canal sodio, ¿qué va a pasar en este nervio? Este nervio se excita. Si el paciente tiene un dolor y entra el canal sodio, normalmente el paciente va a tener aquí un dolor en toda esta zona. Imaginemos que aquí esté un dedo cortado, y este dedo tiene nervios, igual que cualquier lado, y estos nervios periféricos tienen este funcionamiento. Si nosotros colocamos a nivel de justamente en el nervio, en el dedo, ¿no?, vemos los puntos, procedimientos quirúrgicos que les van a dar a ustedes, donde tienen que poner el anestésico. Entonces, en el momento que ponen la lidocaína, en este caso, ¿sí?, en el dedo, lo que están es colocándole directamente a un nervio esta sustancia. ¿Qué es lo que está haciendo? Bloquea estos canales sodio, ¿sí?, bloquea, ¿sí?, no los hace que permitan la entrada de sodio. Esta membrana no va a sufrir cambios a nivel intracelular, esta neurona, este nervio, y el paciente no va a sentir en esta. Entonces ustedes tienen el dedo puesto el anestésico y el dedo ya no lo siente, ¿no? El paciente puede mover, sí, porque no estamos afectando la zona de movilidad, estamos afectando solamente a la sensibilidad, ¿sí?, en este caso es la analgesia que estamos queriendo en un paciente. Por lo tanto, estamos dando un efecto anestésico local, ¿ya? Se sabe también que podría tener cierta acción sobre canales como canales potasio, y calcio, pero no está como que muy estudiado esto, y la forma que más se conoce es que actúan bloqueando la entrada de iones sodio en los canales de sodio activados por voltaje, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos nada más para hacernos de acuerdo la afinidad que tienen las fibras del dolor de tipo B y de tipo C. Entonces estamos aquí con fibras de tipo B y de tipo C, ¿sí? No nos sirve sobre estas fibras de tipo A,
porque estas son las fibras más grandotas y ahí no nos va a servir un anestésico local como lidocaína. ¿Ya? Víctor Eduardo. Doctor, en los anestésicos locales con epinefrina no se usaba ni en la nariz ni en las orejas, ¿no? Así es, correcto. Ahí solamente estaría sin epinefrina en caso de haber una... Exactamente. Tenemos una herida en el labio, ¿ya? Aquí en el labio. Se acaba de cortar aquí, se fue contra un filo de una grasa. Hay que hacer una sutura en el labio. Le ponemos anestésico, por supuesto. ¿Cuál? Lidocaína sin epinefrina. ¿Sí? Todas las zonas de las que son periféricas y tienen poca perfusión, como si daríamos con epinefrina, le va a causar vasoconstricción. Entonces allí no utilizamos vasoconstricción. ¿Sí? En los lugares principales, para hacer el resumen, párpados, ¿no? Oreja, nariz, mucosas, ¿sí? Mucosas genitales, mucosas a nivel del ano, ¿ya? Dedos en la parte periférica. Pero si por ejemplo tenemos que está una herida aquí, ¿ya? Se acaba de tener un corte aquí grande con un vidrio y aquí está sangrando incluso y estamos secando con apósitos y todo y vamos a hacer la sutura, le vamos a poner anestésico local también, pero vamos a ocupar ahí sí con epinefrina. ¿Para qué? Para que haga vasoconstricción también y me ayude a que el sangrado también se corrija un poco, ¿ya? Y porque aquí no hay riesgo de que se haga necrosis, ¿sí? Gracias. Entonces tiene afinidad por las fibras B y C, y aquí tenemos dónde están las fibras B, ¿sí? Las fibras B que son preganglionares y las fibras tipo C que son justamente para las del dolor a nivel de las astas dorsales, ¿ya? Y obviamente la vía simpática. Entonces, aquí en estos lugares son donde actúa la lidocaína. Por ejemplo, fibras que son de la propiocepción, del tacto, de la presión, de la temperatura, esas no se afectan porque son fibras de otro tipo, ¿ya? Las actúan son las fibras tipo B y C del dolor, que son estas, y que son fibras pequeñas, ¿no es cierto? Y son las de los nervios periféricos, en donde actúan bien este medicamento anestésico local. Aquí tenemos la etapa azul, que es la lidocaína o roxicaína, también llamada así, pero es el nombre comercial. Lidocaína el genérico, el 2%, y aquí tenemos las dosis, ¿no? Para ya ir terminando, que serían estas dosis, ¿no? 2, 6, 55, sí, 9 y 55. Entonces, las dosis van a ser de lidocaína sin epinefrina, aquí tenemos, ¿cuánto? 0,6 a 3 miligramos por kilo, ¿ya? Eso es lo que se calcula, porque el medicamento no es que se pone de manera indiscriminada en un dedo, póngale la cantidad que quiera, tiene que ponerle una cantidad X. Entonces, si nos dice 0,6 a 3 miligramos por kilo, hagamos un cálculo con 0,6. 0,6 en un paciente que tenga 60 kilos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería eso? 0,6 por 60 equivale a 36. 30, ¿no? Ah, sí, 36, ya, 36. Si este tiene al 20%, 2%, 20 miligramos en cada ml, ¿cuánto debemos poner? 1.8, ¿sí? Entonces, para esta paciente que vamos a hacer una anestesia en estos dedos, ¿ya? Podríamos colocarle 1.8 ml del total que le puedo dar en este momento con esta dosis baja. O 3 por 5, ¿sí? 3 por 60, perdón, 180. ¿Hasta cuánto le podría poner máximo de este anestésico local en este paciente? 180, 9 ml. Ya cuando les dé procedimientos quirúrgicos, a ustedes les van a decir hasta cuánto pueden poner en ml por cada dedo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que filtrar aquí, acá, 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 y cuánto le pueden poner en un dedo, ¿sí? Que no va a tener que ser mayor a una cantidad de 0,5 ml por cada punto en que ponen el anestésico local. Entonces, siempre se trata de ir con una dosis intermedia, podría irse con la dosis de 1 miligramo por kilo de anestésico local tópico. Pero cuando existen, por ejemplo, nervios intercostales, en que no debemos tener ya podemos tener dosis que van a ir hasta más altas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a infiltrar un nervio intercostal, un médico cirujano de tórax, y el paciente tiene un dolor después de que le pusieron un tubo torácico, quedó con dolor. ¿Qué le puede hacer? Una infiltración directamente al nervio, le ponen el nervio intercostal, 3 ml de la solución esta, ¿sí? Y puede incluso hacer una solución diluida, es decir, poner la mitad y mitad con solución salina o con agua destilada, que sería lo ideal para que se alcance esto. Estas de acá no les vamos a pedir, sino solamente para dedos acá.
Y la lidocaína con epinefrina, que me preguntaba el compañero, que nos va a servir para procedimientos en los que se quiere que haya vasoconstricción. Heridas grandes, por ejemplo, el cuero cabelludo, ¿ya? Está una herida grande, con mucho sangrado, pongámoslo con más lidocaína con epinefrina para que de paso me haga vasoconstricción. Si es una herida pequeñita ahí en una zona periférica, no, pues una herida profunda, está tomándose hasta abajo, ¿sí? Ya entonces, no área periféricas como decía. También viene el 2%, por si acaso, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los lugares de anestesia que ustedes pondrían, pues, ¿no es cierto? Ahí está el dedo, se va a infiltrar en este dedo, le ponemos aquí, le ponemos acá, y ahí con eso es suficiente para que se infiltre todo el dedo, viendo justamente el lugar donde está el nervio. Ahí le ponen ustedes, ¿ya? ¿Cuánto le pueden poner? Hacen el cálculo, solamente es un dedo. Hagamos el cálculo con 0,6 miligramos por kilo. ¿Cuánto le puede poner? 1,8 en total. ¿Cuánto le va a poner aquí? 0,5, no le va a poner 0,9, 0,5, 0,6 ml, 0,5, 0,6 ml. Se anestesió el dedo, ya no siente para suture, ¿ya? Y eso es todo, nada más. Pues con eso terminamos esta parte de anestésicos. Cualquier cosa me comentan, ¿ya? Y el día lunes hacemos una pruebita, como ya sabemos, semanal en el campus, en este caso de los temas que dijimos, ¿ya?